tarde para todos los hermanos y amigos en esta preciosa hora de la tarde. Todos los hermanos y amigos, hoy, este día, entonces a Dios, estamos delante de la presencia del Señor y también delante de la presencia de cada persona en este día. Vive el Señor para siempre a través de las redes sociales. Esta hora de la tarde, maravilloso Señor. En mis manos tengo la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Y dice como sigue la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, aconteció un día que, bendito sea Dios, aconteció un día que entrando en una barca con su discípulo, le dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lago, maravilloso el Señor, y partieron. Pero mientras navegaban, él y su discípulo, maravilloso el Señor, se durmió y se descendió, vive el Señor para siempre, y se desencadenó una tempestad de viento en que, gloria a Dios para siempre, en el lago, y se anegaban y peligraban, vive el Señor para siempre. Vinieron a él y le despertaron. Los discípulos, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y el mar, y cesaron, y se hizo bonanza. Le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Vive el Señor. Esa es la palabra de nuestro Dios para cada uno de ustedes, amigos, allí en su casa. Le repito el 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del Señor, al lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él, su discípulo, y el Señor, gloria a Dios, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, Espíritu de Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora, en este momento, Padre amado. Gracias, Padre. Así es, hermano querido, mi estimado, maravilloso, el Dios de la gloria, Cristo vive para siempre. Adoramos a ese Dios maravilloso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios sublime, un Dios que tiene el poder sobre la naturaleza. En esta tarde, en esta hora, el título que lleva este mensaje, el Dios que controla las tempestades, vive el Señor, porque son muchas a veces. El Dios que controla las tempestades. Y allí podemos analizar el subtítulo allí, ¿qué tempestad te está hoy atacando? Vive el Señor. ¿Qué tempestad hoy te está atacando? Maravilloso Señor. Tempestades hoy en día son muchas, como dice aquí la palabra de Dios. Muy bonita esta lectura. Maravilloso el Señor para siempre. Dice con sus discípulos y les dijo que pasaran al otro lado del lago. Y así sucedió. Los discípulos fueron con el maestro a ese lugar, cruzaron allí, y mientras el Señor allí dormía un momento, él bajó a la parte, dice en la Biblia, a la popa, y un momento se quedó dormido. Después de una larga travesía, el Señor como humano, la parte humana, también allí se durmió, vio el Señor. Y podemos analizar, comprender, bendito sea Dios, que hay muchas clases de tempestades. Y allí podemos mirar, Jesús calma la tempestad. La tempestad es algo de la parte de la naturaleza. Los discípulos del Señor están enfrentando situaciones. Hoy en día las personas enfrentan muchas tempestades financieras, que es la que hoy en día vemos cómo están atacando a nosotros, a veces los mismos seres humanos, la misma iglesia de Cristo en este tiempo. Y podemos mirar, bendito sea Dios, tempestades allí en la parte, lo que tiene que ver allí con la parte física, la parte espiritual. Hay muchas clases de tempestades. Y podemos analizar que el Señor Jesús allí navegando el Señor, y el Señor para siempre,
Y Jesús allí cruzó, allí vio el Señor, dice, la gran tormenta. Un día Jesús subió a una barca con su discípulo y le dijo que pasaran al otro lado, iban a una dirección allí donde querían ir, como donde quiere ir Jesús. Jesús quiere llegar hasta cerca de su vida, estar con usted allí. Y que Dios bendiga a los siervos de Dios en diferentes partes del mundo. Maravilloso el Señor. Y vemos allí por la palabra, cuando se presentan, esta gente eran personas que conocían del tiempo, conocían de la navegación, eran gente experta, no eran allí unos novatos, conocían cuando miraban el tiempo malo, los tiempos que estaban moviéndose, pero en un momento, vive el Señor, podemos analizar allí que la palabra es clara, es específica, cuando el Señor allí y sus discípulos se levanta esa gran tempestad en el mar allí, en aquel lago, en aquel lugar, y lo importante de todo, el Señor, es que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto, y cuando Dios está en el asunto, las cosas se hacen más fáciles. Vive el Señor. Y vemos al Señor Jesucristo, que Él en la parte física descendió allí y se quedó dormido. Maravilloso Dios. Pero aquella gente, aquellos discípulos del Señor, cualquier persona en este tiempo, igualmente hubiese pensado lo mismo. Vive el Señor, porque era algo difícil, era algo bastante complicado la situación que se estaba moviendo alrededor de ellos. Vive el Señor. Pero podemos ver que ahí dentro de esa embarcación andaba Jesucristo, gloria al Señor. Andaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Andaba el Maestro. Andaba Jesús de Nazaret. Y los discípulos allí lucharon. Y ya, por ejemplo, si usted pone a analizar donde lo que ve es puro el cielo y lo que ve es agua, y un barco puede ser muy grande, puede ser un barco muy grande. Hace poco encalló un barco que traía unos químicos, todavía creo que no lo han desencallado, y por ahí bancos de arena y situaciones de ellos se encallan y no se ha podido hasta el momento sacarse de allí, vio el Señor. Hay que tener mucho en esa parte, siempre es difícil, siempre se pueden presentar situaciones adversas, las tempestades no dejan de venir, creadas por el viento, la misma naturaleza, se puede a veces tornar en contra de un barco, puede ser muy grande, pero la situación que se puede estar moviendo es bastante difícil. Pero Jesús allí bajó a la parte y se quedó dormido, por el Señor. Y ahí podemos analizar, comprender, como también podemos ver que allí en los mares, una persona, por ejemplo, así tenga un salvavidas, puede morir. O se lo come un animal allí del mar. O cualquier situación puede suceder allí, o lo mata la hipotermia, el frío, algo. Pero el Señor Jesucristo, en su poder maravilloso, en su grandeza, en su poderío, podemos ver por la palabra que Dios tiene el control y el dominio de las cosas. Gloria al Señor. Y podemos ver, por ejemplo, de hecho, sacaron la película de allí cuando se hundió el Titanic, algo que uno ve allí, esto que es una película, ahora en la realidad cómo sería aquello. Aquella catástrofe fue horrible, fue algo bastante difícil, pero allí vi el Señor en el caso de allí, en la situación, en la historia, el suceso que estamos viendo acá de Jesús que andaba con los discípulos, y esa situación que se ha presentado en el mar, esa situación fuerte, bastante difícil, que ellos no encontraban qué hacer, lucharon, batallaron. Usted lo puede leer en Mateo, lo lee en Marcos, lo lee en Lucas, gloria al Señor de los Evangelios, y siempre allí dice que el agua entraba adentro y era bastante peligroso, porque ya el barco empieza a entrar el agua adentro. Una persona puede ya, por ejemplo, un barco con el agua ya dentro del barco, con el agua, por ejemplo, al tubillo, hablándolo así, aún todavía no ha llegado el agua a la rodilla de la persona, ya, y aumentando, y las olas son tan grandes que sobrepasan allí aquella embarcación, se van por encima muchas veces del barco y a veces cubren allí completamente. Entonces ahí es donde la persona empieza a preocuparse, empieza a pensar otras cosas,
empieza a pensar, por ejemplo, en lo que se quedó allá atrás, empiezan a alejarse de la orilla, ya se encuentra mar adentro, donde no hay casi ninguna posibilidad que algo allí, gloria al Señor, nadie puede hacer nada. Se empieza a alejar, alejar y alejar cada día, cada momento, cada segundo, cada minuto se va alejando más de la orilla y se va encentrando, y aquella tempestad se va cada día aumentándose más, vive el Señor. Y ahí cuando las personas empiezan a perder la fe, a perder la esperanza, a perder la confianza, y empieza el pánico, empieza el miedo, porque ya el barco en momentos queda, sube, baja y viene otra ola y viene otra, y no ve cuándo parar, no ve cuándo eso se detenga, vive el Señor. Entonces cuando nosotros podemos analizar por la palabra que a pesar de toda esa situación, esa circunstancia, pero lo importante de todo esto es que Jesús andaba dentro de ese barco o de esa embarcación. Andaba el maestro, el capitán de capitanes, andaba en ese momento caminando con los discípulos, pero no habían visto todavía lo del maestro. Todavía no habían visto el poderío moverse en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza. Lo habían visto en otras áreas, en otras dimensiones, pero no en esa dimensión del Señor. Y vemos allí estos hombres, como cualquiera persona en este tiempo, como les estoy explicando, el barco empieza a llenarse de agua. ¿Qué puede pensar una persona? ¿A dónde va a parar? ¿A dónde va a llegar aquello? Vive el Señor. Y muchas cosas. Y ahí es el peligro de alguien allí perder la vida. Y de hecho, la mayoría de personas, el Señor, que allí han naufragado, han quedado sepultados en las mismas aguas, porque no han podido salir, no han podido ser rescatados por buzos ni por nadie, o se desaparece, o se los come un animal allí, vive el Señor. Pero podemos ver allí, mi estimado hermano y amigo, y usted, mi amigo, que está viendo bien el Señor, podemos ver que aunque la tempestad sea fuerte, aunque la tempestad sea como sea, el Señor Dios Todopoderoso es quien la controla. Gloria al Señor. Él tiene el control sobre esa circunstancia, Él tiene el control sobre esa situación que usted está viviendo en esta hora, en este día, en este momento. Maravilloso el Señor. Aunque se mire que es indetenible, es imparable, pero hay un poder que la obliga, vive el Señor. Hay alguien grande y poderoso que se llama Jesús, que está allá a su lado. Ahí está a su lado, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Esa tempestad ha llegado un momento, porque llegan a veces, en el momento no se avisa, no avisa cuando va a llegar, se desencadena. En algunos pasajes bíblicos dice que se desencadenó una fuerte tempestad, terrible esa tempestad, y los discípulos allí no hallaban qué hacer. Hay nuestra gente sacando el agua allí, luchando, batallando, pero no podían hacer nada, gloria al Señor, aunque habían hecho todos los esfuerzos posibles, pero no hayan podido hacer nada. Eso es lo que sucede, eso es lo que el Señor allí nos está diciendo algo. Nosotros podemos, claro, hacer nuestra parte, hacer lo que nosotros nos corresponde hacer, pero hay una opción, hay una salida, hay un poder, hay una palabra que siempre Dios la tiene en el momento más difícil, en el momento más angustioso. Ahí siempre va a estar una palabra, siempre allí va a estar alguien pensando en usted, hermano. Gloria al Señor. Pensando en usted, hermano Darío, hermano Rubén Darío, y usted, hermana Diana, pensando en usted. Si eso vino, gloria a Dios, y esa tempestad allí la provocó el enemigo, Dios se hará cargo. Dios es más grande que ese viento, Dios es más grande que esas pruebas, Dios es más grande que esas luchas que usted está pasando en este momento. Maravilloso Dios. Así que, hermano, no temas, no desmaye. Siempre el Señor ha estado ahí. Él no ha perdido una batalla. Él tiene el control. Él tiene el control de esa tempestad. Gloria al Señor. Él tiene el control de esa situación que usted está viviendo. Gloria a Dios. El enemigo ha querido de pronto allí humillarle, pisotearle. Ha querido encerrarle. Ha querido allí detenerle el avance, el crecimiento, el desarrollo. Pero se equivocó de cliente, como decía nuestro hermano Gigi Ávila.
porque hay alguien grande que pelea por su vida. Él pelea sus batallas. Él pelea allí por usted, hermano Darío, el Señor. Él no le va a dejar solo en esa situación, como tampoco le dejó solo allí a estos discípulos. Jesús allí bajó y estaba dormido. En la parte humana estaba dormido. Maravilloso Dios. Pero hay momentos en la vida que pensamos que Jesús en un momento como el que está viviendo y como el que está viviendo usted, hermano Rubén Darío, maravilloso Dios, un momento que pareciera, bendito sea Dios, que Dios se haya olvidado de nosotros, que Dios allí se haya hecho el disimulado, el desentendido, que en medio de semejante tempestad, semejante situación, y los discípulos allí luchando, bregando, allí a tratar de que el barco, vive el Señor, a llevarlo a un punto seguro, que no se pudo hacer nada allí, vive el Señor, pero Jesús estaba dormido. Pareciera que no le importara, pareciera que no estuviera pendiente de la situación, de la circunstancia, pero Dios sí está pendiente de su vida, hermano. Dios está pendiente de su vida. Dios está pendiente de todo lo que está pasando en su vida, en su hogar, en su familia, y hoy esta palabra es para su vida, vive el Señor. Esta palabra le va a llegar, vive el Señor, como agua al sediento, porque es una palabra poderosa, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que tiene poder, una palabra que el Señor allí le da esa palabra a ese hombre, a esa mujer, porque a través de esa palabra va dando resultados, hay bendición, gloria al Señor. Así que no hay que temer, si algo vino de esa manera, si algo vino allí, gloria al Señor, si vino algo allí por el cual esa palabra, maravilloso el Dios de la gloria, quiere decir que Dios va a hacer algo maravilloso. Dios te va a sorprender. Dios te va a llevar a niveles grandes. Porque cuando suceden cosas como la que le ha venido a usted, hermano, cosas como esas, pruebas, luchas, dificultades, ese tipo de tempestades en la área económica que está pasando, gloria al Señor, es porque Dios tiene esa fuente poderosa. Tiene allí ese caudal de gloria grande. Y el Señor allí no deja que la persona, que un hombre, que una mujer que le sirve a Dios sea humillado por ese diablo. Que el Señor lo reprenda. El poder de Dios es mayor. Y allí Jesús estaba quieto, tranquilamente. Momentos a veces de soledad, momentos de angustia, momentos opresivos, momentos de prueba, momentos allí de adversos que se están moviendo en la vida de cada persona. Pareciera que no le importara a Dios. Parece que todo estuviera allí, vive el Señor para siempre, todo se hiciera, si Jesús se hiciera a un lado. Pero es cuando más cerca, gloria al Señor, es cuando más cerca de ti el Señor está, gloria al Señor. Está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Está más cerca de ti de lo que el Señor, allí vive el Señor para siempre. Está más cerca de ti el Señor de tu vida, gloria al Señor. Hoy está esa palabra. Aunque esté allí sufriendo, aunque haya venido lo que haya venido, aunque esté pasando lo que esté pasando, hermano, hay poder en esa palabra. El Señor controla allí, controla las tempestades. Él tiene el control de la tempestad, gloria al Señor. Esta tempestad que te ha venido a ti y está llegando hoy, gloria al Señor, la que te está llegando, la que te va a llegar, es porque Dios tiene un plan diseñado y Dios va a glorificar su nombre en su debido momento. En su debido momento, gloria al Señor, va a ser algo grande, algo maravilloso, algo asombroso, algo que todavía el hombre no ha visto, algo que todavía la ciencia no ha visto, no ha podido ver, pero Dios está allá al lado suyo. Dios es real, Dios es poderoso. El Dios de la gloria, vive el Señor. Podemos analizar pues esta palabra que usted allí puede leerla, puede leer el libro de Marcos, puede leer el libro de Mateo, el libro de Lucas, encontrar cómo Dios allí, el Señor Jesús estaba allí quieto, estaba allí tranquilamente, no había usado su poder, no había usado su deidad, su divinidad, vive el Señor, la divinidad de Dios, el poder de Dios, la deidad de Dios, el poderío de Dios, estaba todo quieto allí y él estaba dormido. Pero los discípulos del Señor, a alguien se le ocurrió despertarle, vive el Señor para siempre, y eso allí está. Cuando tú despiertas el poder de Dios, cuando tú allí mueves el poder de Dios, tu oración mueve el poder de Dios, ahí es cuando Dios va a mover su mano poderosa. Y aunque haya estado quieto, reposado, tranquilo, usted pensando que Dios no iba a mover un dedo, usted se equivocó porque Dios está al tanto. Ahí está moviendo su mano poderosa.
Siempre la mano de Dios siempre ha estado allí. Jesús siempre ha estado allí. Jesús siempre estuvo en ese barco donde estaba esa turbulencia, esa tempestad, ese momento difícil. Jesús siempre estuvo allí. Siempre ha estado ahí, hermano. Siempre ha estado ahí, hermano Rubén Darío. Siempre ha estado allí y siempre estará, gloria al Señor. Aunque venga lo que venga, aunque el enemigo lo haya querido apacharrar, lo haya querido encerrar, lo haya querido allí dañar, manipular, hermano, más grande es el poder de Dios. Y ahí está la presencia de Dios. No importa cuál sea la tempestad, cuál sea el momento que usted esté viviendo, hoy es su momento, porque Dios allí está, al lado suyo, como estaba con los discípulos. Estaba ese viento embravecido, estaba en ese viento, provocaba esas olas, porque son el viento. El viento llegaba, bendito sea Dios, y provocaba esas olas gigantescas, olas que pasaban por encima, hay olas que pasan por encima de los barcos y cubren la embarcación completamente. La embarcación vuelve, se va, se hacen hoyos en el mar, vive el Señor para siempre, se va y vuelve y pierde el control y se va de un lado y se va del otro. Se está inestable, no tiene el control de ninguna clase, se pierde el timón, vive el Señor para siempre. Puede ser muy capitán, pero a eso le gana la fuerza del fuerte viento, las tempestades, los truendos, la situación, que el estruendo que se oye en una situación de esa, el que ha vivido una situación de esa sabe, puede entender con más claridad, gloria al Señor, una cosa de esa índole. Vive el Señor para siempre. Cuando se mira que parecía que el barco se va y luego se hace allí todas aquellas olajes o ondas, son ondas o olas grandes, vive el Señor, que sobrepasan la estructura de ese barco, gloria al Señor. Ahí podemos analizar, ahí donde la persona que anda en un barco de eso, es donde empieza a temblar los dientes, donde empieza a temblar el pelo, donde le tiemblan las carnes. Puede ser una persona valiente, pero puede ver allí que la muerte se le está acercando, porque ya no tiene una salida, no tiene una respuesta, no tiene una solución, no tiene en dónde ir, no hay un terreno firme, no hay en dónde colocar los pies allí. Un momento de aquello, un momento de angustia, un momento tan fuerte, un momento tan difícil, un momento tan angustioso. Se pone a pensar la persona si es un padre, el Señor, se pone a pensar en los hijos que no lo van a encontrar. Empieza a pensar allí, vive el Señor para siempre, en su familia. Empieza a pensar en los que tienen, por ejemplo, las madres que tienen allí, pensando en la madre, pensando en ese padre, pensando en sus hijos, pensando en esa esposa, pensando en todo. Empieza a pensar, allí la persona está viva, pero anda pensando, porque finalmente la tendencia es que está naufragando el barco y no haya cómo sostenerlo, no haya cómo controlar. Vive el Señor para siempre, no hay una persona que controle, porque se ha vuelto demasiado difícil, demasiado casi imposible e insujetable, se fue completamente, gloria a Dios, y ahí es cuando podemos ver, y el Señor para siempre, pero ahí en esa situación, en un olaje de eso, en una situación de esa, ahí es donde el Señor te está viendo, ahí es donde el Señor te está probando, esa tempestad también, gloria al Señor, también sorprendió a Job. A Job se le murieron todos los hijos, se le murieron las vacas, se le murieron los bueyes, se le murieron las yuntas de bueyes totalmente. Allí hubo una mortandad, allí hubo un desastre. Allí este hombre quedó completamente en una ruina, en una miseria, en una pobreza absoluta completamente. Esa tempestad también le llegó a Job, gloria al Señor, pero Job se mantuvo, allí creyó en la palabra, en el Dios fiel, en el Dios verdadero, en el Dios que no cambia, en el Dios que tiene el poder, en el Dios que controla las tempestades, el Dios que tiene el control sobre la vida y la muerte, en ese Dios grandioso, excelente, en ese Dios que nosotros nos apoyamos, vio el Señor, y ahí se mantuvo Job, allí se mantuvo luchando. Hubo ese momento tan difícil, tan cruel, tan fuerte en la vida de este hombre, que no hallaba allí en el momento, gloria al Señor, pero ahí tenía la confianza en el Dios de la gloria, en el Dios vivo, en el que hizo los cielos y la tierra, que de ahí podía salir
El Señor, también tú vas a salir de eso, hermano. Tú también vas a salir de esa tempestad. Aunque sea como sea, bien, Señor. No importa el índole, el tamaño, el tipo de tempestad que haya sido o haya venido contra tu vida, haya sido provocada, haya venido de parte de los demonios, haya sido como haya sido, Dios tiene el poder para aplacarla. Dios tiene el poder para allí, para controlarla, bien, Señor. Y ahí podemos ver, bien, Señor, para siempre, que Job no se rindió. Tú tampoco te puedes rendir. Job no se rindió. Allí perdió todos los hijos. Allí todo se le fue a tierra. Los planes, los proyectos, allí se fundió totalmente todo. Se le acabó la empresa, se le acabó el negocio. Gloria al Señor, se cerraron las fábricas totalmente. Allí no tuvo cómo pagar, no tuvo cómo salir al frente. Allí, bien, Señor, para siempre. Todo se fue acabando, se fue todo dañándose, bien, Señor. Pero hay un Dios en los cielos que, aunque venga la tempestad, que venga y sople lo que sople, oh, poder de Dios, siempre el Señor está allá a tu lado. Él te tiene esa mano extendida. Esa mano siempre ha estado allí. Esa mano siempre ha estado a su lado. Él siempre ha estado allí. Él siempre ha estado contigo. Él no te ha dejado. Que tú no lo hayas sentido, que tú no lo hayas visto. Gloria a Dios. Pero Él siempre ha estado a tu lado. Gloria al Señor para siempre. Ahí andaba con los discípulos. Estaba en el barco. Estaba dormido. Estaba quieto. Gloria a Dios. Allí el Señor en la parte espiritual. La parte espiritual no duerme. La parte espiritual sabía lo que estaba pasando afuera. La parte de Dios, la parte divina de Dios, la espiritual. La parte humana dormía, descansaba. Pero la parte espiritual, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, que son los atributos de Dios, grande es el Señor. Sabía lo que estaba pasando afuera, como sabe lo que a ti te está pasando. Él sabe lo que a ti te está pasando. Él está enterado de todo. Él está enterado de ese problema. Está enterado de esa situación. Él está enterado de esa circunstancia. Él está enterado de todo lo que se está moviendo alrededor suyo, en su hogar, en su familia, en su esposa, en la economía. Él está enterado de todo. Él está viendo todo. Él te está observando, contemplando, mirando en qué momento tú vas a levantar allí los brazos hacia arriba y los ojos hacia arriba. Y gloria al Señor. Dale gracias al Señor, porque todo lo que está moviéndose allí, Dios tiene el poder, tiene el control, tiene la palabra, tiene el control para controlar lo que se haya movido y lo que se esté moviendo alrededor suyo. Vive el Señor para siempre. El Señor tiene el poder para hacerlo. Él ahí estaba quieto, pero aquí había un fuerte viento afuera. Había una tempestad horrible afuera. Había una situación fuerte allá afuera, pero Jesús estaba en la parte interior de esa nave, de ese barco, de esa embarcación. Estaba quieto. Ahí andaba el Santo de Israel. Ahí andaba el poderoso de Israel. Andaba Yeshua, gloria al Señor. Ahí estaba ese Elohim maravilloso del Señor. Ahí estaba el Santo de Israel. Ahí está el Mesías Salvador. Ahí está el Mesías, ahí está contigo el Verbo hecho carne, gloria al Señor. Ahí está Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermano? Oh, poder de Dios. Oh, vive Cristo para siempre. Ahí está la presencia de Dios. Por eso allí en el principio, en el libro de allí el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero después ya no estaba ya con Dios y el Señor, sino que ese Verbo se hizo carne y estuvo con nosotros y el Señor. Por eso allá es Emmanuel, es Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra usted, mi hermano? ¿Quién contra usted, hermano Darío? Bendito sea Dios. ¿Quién contra usted, hermana Diana? ¿Quién contra usted, mi hermano Pastores? ¿Quién? Y el Señor para siempre. No ha habido una crisis, no ha habido un momento difícil, no ha habido una situación, aunque haya habido lo que haya habido. Dios es más poderoso, Dios es suficiente, el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, tiene el poder para mover su mano poderosa en su debido momento, en su tiempo, en su hora, en su día. Y allá andaba Jesús de Nazaret, allá andaba en esa barca, allá andaba como anda. Esa barca es su vida, esa barca es usted mismo. Gloria al Señor, está dentro, el poder de Dios está dentro, Jesús está dentro de usted. Está dentro de su vida, pero está quieto, está callado, está silenciosamente esperando el momento, esperando el tiempo para él actuar, esperando el momento que usted lo llame, esperando el momento que usted allí lo invite. Gloria al Señor. Si tú lo invitas, gloria al Señor, él se hará cargo a ese problema. Si tú lo invitas, él se hará cargo a ese asunto. Eso no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Tú haga lo posible y él hará lo imposible por su vida. Gloria a Dios. Dios es suficiente. Dios es poderoso. El Señor va a barrer los enemigos. Va a hacer pedazo toda obra del diablo. Todo demonio se vaya a tierra por el poder de esa palabra.
haya sido la situación económica que ha atacado su vida. ¿Quién no está atacado hoy? ¿Quién no tiene la economía en el piso? Hoy los grandes empresarios, se le ha ido la economía al piso. Los grandes empresarios, una recesión, porque no es solamente la recesión económica, solamente estadounidense, algunos años atrás que hubo una recesión económica allí en los Estados Unidos, sino que esto es una recesión económica mundial. ¿Qué país no está hoy con el agua al cuello? ¿Qué país no está hoy atormentado por la parte económica? ¿Qué país no tiene esa tormenta que no haya que hacer? Se hallan en totalmente hundimiento, se halla que la nación se está sumergiendo, se halla que la nación se está hundiendo poco a poco en la parte económica. Vive el Señor para siempre. No le encuentro la salida, no encuentro la solución. Ese mandatario, ese presidente, esos gobernantes se hallan ahogados, asfixiados, atragantados allí. Allí se sienten sin salida. Oh, maravilloso Dios, cómo se encontraban los discípulos del Señor en ese momento. Maravilloso Dios, se encontraba en ese instante, se encontraba en esa hora, se encontraban allí con miedo, se encontraban atemorizados. Gloria a Dios, pero en ese momento allí alguien pudo entender y comprender, vive el Señor, que una luz grande estaba allí llegando, gloria al Señor, una luz maravillosa. La luz de Cristo está ahí tocando tu vida, gloria al Señor para siempre. Quiero un poquito más allá, está pegando el suelo. Maravilloso el Dios de la gloria, maravilloso Dios. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Sí. Eso es esa palabra poderosa, es una palabra muy poderosa. Esa luz estaba allí. Ahí en esa barca andaba la solución, en esa barca andaba la salida, en esa barca andaba el conocedor de todas las tempestades que hoy han visto. Usted ha visto hoy huracanes que han pasado por la Florida, por México. Vive el Señor para siempre, cerca de las costas venezolanas. Vive el Señor por el sur, por el norte, por el oriente, por el occidente. Se han movido distintas clases de huracanes, de tempestades, de maremotos, de situaciones. Pero hoy, el Señor, Dios está ahí a su lado. No importa cuál sea, pero ahí está el Señor. Ahí está en esa barca. Y Dios le tiene la salida. Dios le tiene la respuesta. Dios le tiene esa palabra. A usted, mi hermano, a usted, mi amigo, a usted, mujer, a usted que hoy ha quedado sola, que sobre se ha ido y le ha dejado esos hijos allí. Se ha ido ese hombre y ha quedado usted allí que no haya que hacer. Dios es poderoso, Dios es real, Dios es vivo y Él le va a dar esa respuesta, le va a dar esa salida. Gloria al Señor, pero Jesús estaba allí, Jesús anda allí, Jesús está ahí a su lado, Jesús está ahí a tu lado. Vive el Señor para siempre. Tú no lo ves, tú no lo oyes, pero Él está al tanto. Él está enterado de todo lo que a usted le está viniendo, lo que le está pasando hoy, lo que está viviendo hoy, lo que pasó ayer, lo que está viviendo hoy, lo que va a pasar mañana. Ya el Señor está enterado de todo. Él conoce todo por anticipado. Él tiene esa palabra poderosa para su vida. Vive el Señor para siempre. No se sienta usted amilanado. No se sienta usted que no puede hacer nada. No se sienta usted encerrado. No se sienta usted que perdió una batalla. No se sienta usted allí entre la espada y la pared. Gloria a Dios. Porque esta palabra tiene poder para cambiar las cosas, para sacar a esa persona de esa condición. Esta palabra está dentro de su vida. Dios está dentro de su vida por medio de la palabra. Dios está dentro de su vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí vive Dios, porque usted es casa y templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está dentro de su vida. Ahí vive el Señor. Ahí reposa Dios. La chequina de Jehová está dentro de su vida. Por eso vive el Señor adentro. Y por eso no te va a dejar solo, no te va a dejar sola con esa situación, con ese problema. El diablo es el que te mete en el problema y te deja solo. El diablo lleva a la gente a la cárcel, el diablo lleva a la gente a la desgracia, el diablo lleva a la gente a la destrucción y luego los deja solos. Que se defienda como pueda. Y ahí empieza a torturar la mente. ¿Por qué lo hiciste? Vive el Señor para siempre. Si en caso de una persona, por ejemplo, si ese hombre mata a esa mujer, el hombre mata a esa mujer, mata a los hijos, luego que va a la cárcel, el diablo se le convierte en el peor martillo, en el peor acusador, en el peor enemigo, que el diablo es tu enemigo. Y siempre será tu enemigo, es enemigo de la raza humana, ese demonio inmundo. Mete a la gente en el problema, hace que ese hombre mate a esa mujer por celos o por pasiones, por alguna situación.
y hace allí, y luego le trabaja la mente y empieza a decirle por qué lo hiciste, lo hubieses podido evitar, pero le hablas cuando ya no se puede hacer nada, le hablas cuando ya no hay remedio, le habla, ese mensaje es para torturar a esa persona, le habla, es para angustiarle más, le habla para que la persona empiece a decir, si es verdad, yo no debía haber hecho esto, a mí que me pasó, un ímpetu de rabia, una fuerza, algo extraño, no sé en qué momento yo hice esto, hice este daño tan horrible, tan grande, y le empieza esa tortura, y le empieza a torturar la mente ese demonio. Ahí es donde vemos el diablo actuando, mete a la gente en ese problema. Ahí está ese tormento, tormentos políticos, tormentas, situaciones económicas, situaciones sociales que están viendo, situaciones económicas. Hay tormentas de toda clase, hay tormentas de todo tipo, vive el Señor. Tormentas de toda clase, de toda índole. Esa tormenta, la tormenta espiritual que hoy la gente está lidiando con esas situaciones, con situaciones adversas que no hay que hacer. Ahí es donde el diablo se aprovecha de esa condición, lo deprime, allí lo encarcela, lo detiene, lo estanca, le comienza a hablar a la mente. Vive el Señor para siempre, sentimientos de culpa. Vive el Señor para siempre. Si no hubiese hecho esta llamada, si no hubiese esta situación, si no hubiese tenido esta amistad, si no hubiera ido a este lugar, si no hubiera ido a ese país, no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido esto. Si no hubiese ido usted al hospital, no hubiera sucedido esta cosa. Vive el Señor para siempre. Empieza la persona a remorderse, empieza la persona allí a lamentarse, gloria al Señor. Pero Dios, ahí está. Usted no importa la tormenta que esté viviendo. Dios es más grande que esa tormenta. La tormenta sea económica. Si hoy usted no tiene el dinero, vive el Señor para siempre. ¿Sabe qué dice Dios en el libro de Ageo? Gloria al Señor. La palabra del profeta Ageo dice la palabra. Si la tormenta que usted hoy está viviendo es económica, vive el Señor para siempre. Dice el Señor mío es la plata y el oro y firma. Yo Jehová, gloria al Señor. Él coloca la firma. Él coloca la firma que Él es el Dios de los cielos, es el propietario, es el dueño de todo, bien el Señor para siempre. Si la situación es económica, el dueño de la plata y el dueño del oro se llama Jehová y firma una firma poderosa. El Dios de la vida, el Dios poderoso, el que tiene el control totalmente de esa tormenta, de esa situación que está viviendo su vida. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Ahí usted empieza a entender y a comprender que hay alguien grande interesado en usted, está interesado en su vida, interesado en su familia, que no sufra más, que no padezca más de ese dolor que está viviendo, de esa soledad, de esa angustia. No vea usted ese tormento como algo, vive el Señor para siempre, que todo se quedó atrás, que no hubo más forma, más manera, no hay salida. Vive el Señor para siempre, hay una salida, pero estos hombres, estos discípulos, estaban allí, vive el Señor para siempre, estaban allá atemorizados. Como está usted, te siente atemorizado, te sientes entristecido, te sientes que ya perdiste la batalla, te sientes que se acabó todo, te sientes encerrado, encuartelado allí. Te sientes frustrado, te sientes entre un atolladero, que no encuentra allí un momento cómodo, de qué forma, de qué manera vive el Señor. Pero ahí es donde está el Señor viéndote, ahí es donde está el Señor, te está allí supervisando. Vive el Señor para siempre. Estos discípulos allí con ese tormento, gloria al Señor para siempre. Cualquier persona en ese tiempo, cualquiera de nosotros también estudiando lo mismo, pensando, gloria al Señor, en qué momento, qué situación, quién nos va a salvar, quién va a venir por nosotros. No hay un barco, no hay nadie, no hay nada allí, vive el Señor para siempre, en cual nosotros nos apoyemos. Pero ahí andaba el Señor. Y esta gente fueron allí, despertaron al Maestro. Qué bueno cuando vamos a Jesús. Si usted va a Jesús, el Señor le tiene una respuesta. Si usted va a Jesús, le tiene una palabra. Si usted va a Jesús, le da algo que a usted le hace falta. Si usted va a Jesús, le da lo que usted no tiene a esta hora. Si usted va a Jesús, el Señor le tiene esa palabra. No importa la situación que usted esté viviendo, pero hoy el poder de Dios se va a hacer cargo, se va a hacer presente sobre esa situación, sobre lo que usted le ha venido viviendo en esta hora, vive el Señor. No se sienta, hermano, despierta el poder de Dios. Ahí no te piense que Jesús no está al tanto de todo, no está interesado en su vida. Gloria al Señor. Está interesado en su vida, está interesado en su familia, está interesado en lo que usted está pasando. El Señor le interesa, el Señor allí siente también, allí ve el Señor y ve que a usted le está sucediendo aquello y lo otro, gloria al Señor para siempre. Y ahí es donde Dios envía la palabra, vive el Señor para siempre. Ahí fueron los discípulos y despertaron al Maestro, gloria a Dios para siempre. Y cuando lo despertaron, el Señor miró allí, gloria al Señor, la parte física, la parte humana, la parte natural, vive el Señor para siempre. Cuando salió, miró las olas embravecidas, el embravecido mar,
aquello embravecido mar, aquello inaguantable, insoportable. No había control ninguno. Gloria a Dios, no había ningún control, no había nada que pueda controlar aquellas aguas, ni el viento, ni el barco, ni nada. Todo había perdido el control completamente. Cuando el Señor no habla, cuando el Señor no está por allí, las cosas se descontrolan. El diablo se mete a descontrolar todo. El diablo empieza a dañar, empieza a destruir, empieza a hacer daño. Empieza a tomar las mentes de las personas, empieza a destruirle, empieza a amargarle, empieza a afligirle, empieza a torturarle, gloria al Señor. Pero ahí cuando entra en acción, gloria a Dios para siempre, ahí cuando entra en acción el glorioso, poderoso, nuestro Señor Jesucristo, ahí cuando se levantó, me imagino que el Señor se levantó allí, el Señor miró para los lados, gloria a Dios para siempre, y miraba una ola que venía, vi el Señor para siempre, y luego pasaba, y ahí andaba el Creador de los cielos y la tierra también. Andaba bien el Señor para siempre, andaba con los discípulos como anda con usted, al lado suyo anda, duerme con usted, camina con usted, cena con usted, almuerza con usted, anda con su vida, no lo ha dejado solo ni un segundo, ni un minuto lo ha dejado solo. El Señor siempre ha estado a tu lado, siempre te ha visto esas lágrimas, ha visto ese dolor, ha visto esa angustia, ha visto ese desespero, ha visto cuando llegas a un momento que no hayas que hacer, gloria a Dios. Ahí es donde la palabra de Dios empieza a tomar, allí hay santo poder de Dios, donde se acciona esa palabra, donde esa palabra tiene el poder sobrenaturalmente. Mi Señor para siempre, y podemos analizar allí que el Señor miraría allí completamente y todo estaba totalmente desordenado, el barco casi hundiéndose, el barco se corría un gran peligro, se corría un gran daño, vi el Señor, esos vientos allí uno al otro, vive el Señor, pero el Señor se levantó allí, viendo que levantó la mano derecha y le habló al viento, gloria al Señor, le habló al viento y le dijo, calla y enmudece. Maravilloso Dios, el Señor reprendió ese viento, reprendió esa tempestad, hay tempestades en la vida de usted, gloria al Señor para siempre, hay tempestades en su vida que han venido, que solamente el Señor las puede reprender, que solamente le obedecen al poder de Dios. Ay, Samacay, Irremecaja, oh poderoso Rey de Gloria, hay tempestades que han venido a tu vida que solamente le obedecen solamente al poder de Dios. No hay, a más nadie le obedecen, a más nadie se le sujetan, a más nadie oyen, pero sí oyen al poder de Dios, ay, santo, poderoso, esas tempestades que han llegado hasta tu vida. Oh, maravilloso Dios, que tú ves que no tienes solución, que tú ves que no tienes una salida, que tú no ves que no tienes una respuesta, que todo se te fue de las manos, que se le fue de las manos lo que pensabas tener y hoy no lo tienes. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Ahí hay esas tempestades, esos momentos difíciles, esa situación que está viviendo, eso nos indica y nos habla, gloria al Señor, que solamente vive el Señor para siempre. Esas tempestades son solamente reprendidas, solamente las reprende el mismo Señor Jesucristo, las reprende por usted. Tempestades diabólicas, tempestades espirituales, tempestades de ruido, de miseria, tempestades de cosas que han venido sobre su vida, sobre el hogar. Solamente el Señor Jesús las puede reprender, y cuando Él las reprende, vive el Señor, a Él solo le obedecen. ¿Qué significa esto? Gloria al Señor, que usted hoy ha reprendido ese problema, ha reprendido esa situación, ha reprendido, y siempre eso ha estado allí, porque siempre ese demonio sin cuerpo, un demonio invisible, siempre Satanás allí lo ha delegado y ha estado allí. Ha estado esa maldición, ha estado ese problema, ha estado esa ruina, ha estado esa miseria, y eso te ha atado y te ha desesperado y te ha amargado la vida y empieza a quitarte la vida y te sientes solo y te sientes afligido y te sientes que no hayas nada a dónde ir. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, ve a Cristo, ahí Cristo es nuestro Señor, ve a Cristo, ahí te está tocando, ahí te está abrazando el poder de Dios, aleluya, ahí está la presencia de Dios. Esas tempestades no lo obedecen a nadie, humanamente hablando. ¿Cuánto tiempo he estado reprendiéndola? Y siempre ha estado allí, vive el Señor. Siempre ha estado allí. Ha estado allí esa tempestad. Ha estado ahí ese problema. Ese problema ahí te está asfixiando, te está atragantando, te está atoxigando. No hayas que hacer. Pero basta esa tormenta. Basta hasta el momento, vive el Señor, que Jesús no la reprenda, porque cuando Jesús la reprenda, esa tormenta allí tiene que irse, esa tormenta tiene que desvanecerse, esa tormenta tiene que allí por de Dios, tiene que ser atada por el poder de esa palabra,
Y el Señor estaba allí y la reprendió, viva el Señor. Él reprende esa tempestad, ay, santo poder de Dios de la gloria, a esa tempestad. Estaba embravecida, no le oía a los discípulos, no le oía la parte humana, la naturaleza revelada, vive el Señor, la naturaleza revelada, pero esa naturaleza puede estar revelada, puede ser el huracán de tanta categoría, puede venir en categoría 5, en lo que sea, poder de Dios, pero sabe una cosa, ante el poder de Dios se frena ese huracán, se frena ese tornado, se frena ese maremoto, se frena ese demonio, se frena esa ruina. Esa miseria puede ser lo que esté pasando, pero se frena ante el poder de Dios, ante la majestad divina. Ahí se frena, porque hay un poder que lo estremece, hay un poder que es sobrenatural, hay un poder que va por encima de lo creado. Y ese es el poder en el cual nosotros confiamos en ese poder sobrenatural, un poder glorioso. Un poder que cambia, un poder que transforma y un poder que controla las tempestades y se llama Jesús de Nazaret. Ahí está en esta hora, ahí está en esta tarde, ahí te está tocando la presencia maravillosa de Dios. Maravilloso es el Dios de la gloria y podemos analizar allí estos discípulos. Gloria al Señor para siempre. Allí estos discípulos pensando, quién sabe en qué cosa, pensando en morirse, pensando en renunciar, pensando en irse de la iglesia. Gloria a Dios, pensando dejar el evangelio, dejar la palabra y irse por otro camino, por otra senda. No es lo peor que usted comete. Maravilloso es Dios la gloria. No dejes al maestro, no dejes de adorarle, no dejes de alabarle, no dejes de glorificar su nombre. Que en medio de esa tempestad, que en medio de ese problema, tú lo alabes, tú lo adores, tú lo bendigas, tú le des gloria. No vas a pelear esa batalla. Eso lo pelea el Señor. Él reprende esa tempestad. No te ha obedecido, no importa que no te obedezca. Pero hay alguien que sí le va a obedecer. Hay alguien que se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Él habla, el diablo oye y el diablo retrocede. Y cuando Él habla, el diablo se va a tierra. Y cuando Él habla, la tempestad enmudece. Y se enmudece, se calla. Se calla, enmudece y calla por el poder de esa palabra. Y salió la palabra de la boca de Jesús y reprendió lo que a ti te afecta. Vive el Señor. Lo que a ti te afecta, lo que a ti te molesta, lo que a ti te angustia, lo que a ti te desespera, lo que te ha venido en contra de tu vida. Vive el Señor para siempre, pero esa tempestad no tiene más poder que Dios. Y encima de Dios no vive nadie. Vive el Señor para siempre. Dios es sobrenatural, Dios es real. Él tiene el control y el dominio de lo natural y de lo sobrenatural, de la vida, de la muerte, de los problemas, de la paz, de las adversidades. Él tiene ese poder para cambiar las cosas. Y ahí te está tocando la mano de Dios. Vive el Señor, aleluya. Eso lo hace la mano poderosa. Ahí está sobre su vida, gloria al Señor. Ahí está tocando su vida en esta hora. Este país, Venezuela, es un país también afectado por esa tormenta. La tormenta, vive el Señor para siempre, de la situación que ha vivido Venezuela. Y para nadie es un secreto, el mundo sabe cómo ha vivido este país de Venezuela, vive el Señor. Tormentas económicas, tormentas políticas, tormentas sociales, distintas clases de tormentas han venido sobre este país de Venezuela, pero ha sobrevivido porque el Señor siempre ha estado allí. Gloria a Dios, ese es el secreto. No es otra fórmula. Vive el Señor para siempre, porque Jesús siempre ha estado allí. Jesús siempre no se ha ido. Él ha estado allí. Su mano siempre ha estado allí. Su mano poderosa ha estado allí. Su mano que sostiene, su mano que guarda, que protege, siempre ha estado allí. Jesús siempre ha estado aquí. Jesús ha estado en este país de Venezuela. Gloria al Señor. Poder de Dios, con un bloqueo que tiene esta nación. Un bloqueo completamente por los 4 puntos cardinales. Un bloqueo con una situación, una pandemia generalizada en el mundo completamente. Una situación económica con un deterioro de la moneda que no hay forma de allí poder de Dios cómo tener. Antes se decía que era con el Bolívar fuerte. Luego se vino con el soberano. Cuando soberano solamente es Dios. Nada es soberano. Soberano total. Soberano es Cristo. Esa palabra soberano se le da solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en este momento, vive el Señor para siempre, la moneda nadie quiere tenerla. Es una situación bastante fuerte, pero Venezuela se ha sostenido, gloria al Señor. No tanto, vive el Señor para siempre. Este mensaje es para usted que le sirve a un grupo, le sirve al otro, vive el Señor. Usted que está del lado
del lado que esté usted, del lado que usted se considere, bien Señor. Ese mensaje es para que usted hoy se una a ese Cristo, al Cristo que resucita a los muertos, al Cristo que resucita a lo que está muerto en su vida y en su hogar, en su familia y en su país, por el Señor. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. No importa lo que haya estado viviendo nuestra nación en este momento, porque más grande es lo que va a ser Dios. Más grande vive el Señor para siempre. Dios sorprenderá a esta nación con poder, con gloria, porque siempre Jesús ha estado allí, siempre ha estado allí. Y el poder de Dios cuando se mueve, cuando la iglesia de Cristo mueve el poder de Dios sobre esa tormenta, la tormenta se va a tierra, la tormenta se desvanece, la tormenta agarra camino, vive el Señor para siempre. Dice la palabra de Dios, aunque venga el enemigo por un camino, por 7 caminos huirá delante de ti, hermano querido. Delante de ti huirá ese demonio por 7 caminos. Vive el Señor, por 7 caminos va a huir delante de ti, delante de la nación, vive el Señor, delante del pueblo de Israel. Esa palabra, aunque venga por un camino ese demonio, aunque venga por un camino esa tormenta, aunque venga por un camino esa circunstancia, dice la palabra de Dios que por 7 caminos tendrás que huir, vive el Señor, porque Dios es más grande que ese problema, vive el Señor para siempre. Ahí está la presencia de Dios, la presencia que está tocando, y podemos ver, gloria al Señor, cómo Dios ha ido sosteniendo esta nación de Venezuela, cómo la ha sostenido hasta el día de hoy, cómo la ha sostenido, cómo la sostiene. Gloria a Dios, aunque esté lo que esté, mi Señor, el secreto es que el Señor siempre ha estado en esta nación, siempre ha estado en este pueblo del amparo, siempre ha bendecido este pueblo del amparo con gloria, con victoria grande. Aunque se esté moviendo esa epidemia por diferentes lugares, gloria al Señor, este territorio se declara, vive el Señor para Cristo. Ay, santo, hermano Gómez, hermano William Gómez, ve el Señor. Esa palabra que usted siempre allí clama, hermanos que están allí pendientes, hermanos que están viendo esta transmisión en el mundo, usted que están allí en el África, usted que está en Oceanía, usted que está en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Francia, en España, usted hermano que se siente allí amilanado, usted que se siente con una tormenta económica, una tormenta espiritual, una tormenta en su salud física que no haya que hacer, se siente allí con algo atoxigado en su vida, que no encuentra algo como reemplazar, como sanar allí, una respuesta, ahí está la respuesta. El Señor andaba allí con ellos, el Señor anda con ustedes allí, Él camina con, ay santo, guarda Dios, Él camina por medio de esa situación que usted está viviendo, esa situación que ha venido a su vida. Él no te ha dejado solo, Él camina al lado suyo, Él camina al lado de usted, al lado de su familia, al lado de su esposo, al lado de su esposa está la presencia de Dios. Ahí sigue la presencia del Señor. Aquí este país va a ver la gloria de Dios pronto. Algo viene, algo grande se avecina, algo grande del cielo vendrá, vive el Señor, para aplacar, sanar allí y levantar y restaurar allí vive el Señor para siempre, lo que es la langosta, el revoltón, el saltón, allí vendrá bendición grande. Oh, poder de Dios sobre su vida y sobre su vida, hermano, también vive el Señor para siempre. Y sobre su vida, hermano Rubén Darío, sobre su vida, lo que la langosta, el saltón y el revoltón se comió, y Jehová restaurará todo lo que ese demonio allí se ha ido comiendo. Vive el Señor para siempre. Y usted también vive el Señor para siempre. Hay una palabra poderosa que te sigue estremeciendo su vida. Aunque se sienta allí como que yo no pudo salir de esa condición, pero el Señor tiene la palabra, tiene la respuesta. Allí cuando el Señor se levantó, cuando el Señor reprendió el viento, empezó allí, hubo esa bonanza. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Antes no había oído a nadie, antes no había retrocedido, antes iba empeorando más, iba embraveciéndose más, iba en aumento, iba cada día en aumento. Allí vive el Señor, pero cuando que se levantó allí al lado de aquella parte, de aquel barco, y empezó a mirar, el viento empezó a mirar allí, y aquellas aguas empezaron a ver el Creador de los cielos y la tierra, el Señor que estaba allí delante, y el Señor para siempre, Él siempre va a estar delante de ese problema, Él va a estar siempre delante de esa situación, Él va a estar delante siempre de esa angustia, Él va a estar siempre delante de esa depresión que usted siempre ha tenido, de esa situación allí médica, de ese diagnóstico y pronóstico médico. Vive el Señor, ahí está, en la presencia de Dios. Jesús está allí, no piense que no le ha oído, no piense que el Señor no lo escucha, no piense que el Señor lo ha dejado solo o sola. Vive el Señor, no, está esperando el momento para Él mover su mano poderosa, el momento para Él actuar. Y ya llegó ese tiempo, y ese es el tiempo, y ahora es el tiempo
Hay una fecha en el cielo, hay una fecha en la eternidad, vive el Señor para siempre. Y ese día es hoy, gloria al Señor. Y esa fecha, vive el Señor para siempre. Lo que a usted le ha afectado, lo que a usted le ha dañado, las intervenciones que ha tenido allí, vive el Señor quirúrgicamente, todo lo que ha pasado sobre su vida. Hoy el Señor está, ahí está sobre su cabecera, ahí está sobre su vida, vive el Señor. Ahí está tocándote, ministrándote. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento. Hoy es el momento y ahí te está tocando la presencia de Dios. Hermano y amigo, vive el Señor para siempre. Esa tormenta no puede más que Dios. Esa tormenta tiene solución, esa tormenta tiene salida. Y Jesucristo es el único que reprende esa tormenta y hace que enmudezcan y hace que esa tormenta se calle y hace que esa tormenta se disuelva. Vive el Señor. Sea cual sea tormenta, hermano, sea la situación, si es económica, si es social, si es espiritual, si es física, si es una enfermedad física, no importa. Gloria al Señor. El Señor hace allí gran bonanza. En medio de esa situación hay gran bonanza. En esa significa tranquilidad, 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 vive el Señor. Después de esa gran tormenta hay una calma, hay tranquilidad, vive el Señor. En medio de esa situación que tú estás viendo allí, estás viviendo, porque la estás viviendo, vive el Señor para siempre, siempre hay una bonanza. Siempre habrá una bonanza allí, vive el Señor, donde puede usted vivir tranquilamente después de un largo día, después de una situación dura, después de un momento difícil, ahí donde el Señor siempre a usted lo tiene en cuenta. No le ha dejado ni le va a dejar. Y nunca el Señor no es como ese demonio que el Señor reprenda, que mete a la gente en el problema y luego lo deja solo. Así es ese demonio. Mete a la gente en ese problema y lo lleva a la cárcel y luego en la cárcel le tortura la mente, hasta si es posible lo hace matar en la misma cárcel y lo hace destruir completamente. Lo mete en el problema, vive para siempre el Señor y luego allí lo deja solo y después lo atormenta y después se le convierte en el martillo y después le pregunta y después le lanza preguntas. Pero esa tormenta sea demoníaca, si esa tormenta es lo que sea, hay solución en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí esa palabra para usted en esta hora. Ahí esa palabra para usted en esta tarde. Ahí esa palabra para usted hoy, vive el Señor. En este mes que hoy es su día. Hoy es su hora. Esa palabra es poderosa. Esa palabra que tiene el poder allí, gloria al Señor, sobre el tiempo, sobre la naturaleza, que no te deja quieto, que no te va a dejar tranquilamente la vida, porque Dios tiene planes con usted. Gloria al Señor. Y no pierde ese ritmo, hermano Rubén Darío. Bien, Señor, para siempre. Hermano Rubén Darío no pierde la fe, no pierde esa confianza, no pierde esa dedicación en el Señor. Ahí ese es el Dios de las grandezas, es el Dios de las maravillas. Vive el Señor para siempre. Igualmente, la hermana Díaz no se vaya a desequilibrar, no pierde esa confianza, lo que usted ha soñado, lo que ustedes quieren ver. Vive el Señor para siempre. Dios es el dueño de todo, así que no hay por qué temer. Gloria al Señor, no hay por qué temer. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios, y así sucede con todos los hermanos y amigos que estén viviendo en este tiempo, en esta hora. Usted allí que está viviendo esa situación en diferentes partes del mundo, no importa lo que usted esté viviendo, importante lo que Dios hace con su vida, lo que va a hacer con esa situación. Dios allí se glorificó en Job y salió esa condición, pasó ese tormento, pasó esa angustia. Esa tormenta se fue por tierra y ese día que el Señor allí se glorificó en la vida de Job. El Señor se glorificó en la vida de aquellos hombres grandes que también subieron tormentas en la vida. No solamente usted ha vivido tormentas, gloria al Señor, tormentas de toda clase, tormentas de persecución de toda índole, pero el Señor siempre estuvo allí, como siempre ha estado con nosotros y siempre estará. El mismo que estuvo en el 2019 es el mismo que está en este 2020, vive el Señor para siempre. Y sea la pandemia que se extendió por el mundo, esa epidemia, esa inmundicia, sea COVID-19 o COVID-20 o COVID-21, también es destruido por el poder de la palabra. No hay COVID que aguante el poder de Dios. Esa pandemia ha puesto el mundo a temblar. Esa pandemia ha puesto el mundo en una gran tormenta que se ha armado en el mundo entero. ¿Qué nación no tiene ese tipo de tormenta? Pero para ese tipo de tormenta también hay un poderoso de Israel. Hay alguien que reprende ese mar embravecido. Hay alguien que reprende ese viento borrascoso. Y a él sí le obedece. Maravilloso el Dios de la gloria. Si esa enfermedad hasta el día de hoy no le ha obedecido ni a la ciencia, ni a nada, ni al médico, ni a la medicina, esa palabra es para usted.
Usted que está sufriendo de ese cáncer allí en ese colon, ese problema en esa próstata, ese problema en esos senos, vive el Señor. Ese problema allí vive el Señor para siempre en esos riñones. Ese problema de dolor de cabeza. Ese problema que se ha formado en su vida, ese tormento. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Esa palabra va dirigida sobre su vida. Y hoy tome esa palabra, apropie esa palabra, apodere de esa palabra. Y esa palabra hará lo que tenga que hacer sobre usted, sobre su familia, sobre el hogar suyo que usted ahí está padeciendo en esta hora. Hoy es su momento. Vive el Señor para siempre. Usted que le duelen los ojos, le duelen los oídos. Le duele allí, vive el Señor, allí totalmente le duele la boca del estómago, el esófago, el estómago, vive el Señor. Esa palabra está también dirigida allí contra esa enfermedad, contra esa maleza, contra ese espíritu inmundo, contra ese espíritu de muerte, contra ese espíritu de ruina, contra ese espíritu de pobreza, de endeudamiento. Esa palabra allí se va. Allí va tomando cuerpo. Esa palabra se va a materializar en usted que está oyendo, en usted que está viendo, usted que está conectado, usted que se va a empezar a conectar, usted que se va a conectar entre 1 hora o 2 horas. Vive el Señor, usted que va allí ver esa palabra. Y esa palabra va a tocar, va a hacer lo que hoy Dios quiere que haga en su vida, gloria al Señor. Esa es la palabra poderosa, es la palabra de un Dios grande, es la palabra de un Dios poderoso. Y por eso es que allí reprendió y pudo haber calma y hubo tranquilidad y hubo salida a aquella situación en esta hora. ¿Cuál es el tormento que ha venido a usted? ¿Cuál es la tormenta que le está sacudiendo su embarcación? ¿Qué es lo que ha venido a suceder hasta su vida? Hoy está esa palabra. Hermano, no se sienta que usted perdió una batalla. Usted ha ganado mucho, usted es valiente, usted es triunfante en el Señor. Por fuerte que sea, vive el Señor, Dios es más poderoso que todo, vive el Señor. Así que hoy es su día, hoy es su hora, hoy es su momento. Y hoy no se rinda. Lo peor es rendirse. No se rinda, vive el Señor. Porque así como estaba Jesús en esa barca, estaba dormido, pero estaba allí. Igualmente, ahí está Jesús. Aunque usted no lo sienta, no lo mira actuar de una manera y otra, y usted le pidió a Dios algo y salió otra cosa, no se preocupe porque no ha sido el momento todavía. Pero te va a sorprender el Señor. Jesús te va a sorprender. El de repente de Dios en cualquier momento te va a sorprender. Es real, gloria al Señor. El Señor es real. Así que Dios siga bendiciendo a las vidas, a los oyentes, las personas en el mundo. Maravilloso Dios, desde este lugar, de esta población. Le bendecimos allí a las vidas, a los habitantes de la tierra, a los médicos, las enfermeras, la gente que está luchando contra ese COVID. Vive el Señor para siempre. Las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Cruz Roja, todos los organismos internacionales, que Dios le bendiga de una manera grande y poderosa. Vive el Señor para siempre. Cada hermano William Gómez, hermana David Herrera, vive el Señor. El hermano Juan Contreras, vive el Señor para siempre. Hermano Edgar, Pastor Edgar, allá en aquel lugar de Flor Amarillo, su esposa, hermana Claudia, hermana Chalengo, el Señor. Pastores aquí en Venezuela, hermano de la zona 6, hermano allí para siempre el Señor. Hermano Nilson Baldomino, su esposa, todos los hermanos por allá, Gemé Sanguino, hermana Yajaira, los hijos, todos allí, hermano. El hermano, vive el Señor para siempre, el hermano que está allí en Puerto Nariño, hermano Elides Ropero, hermano Adrián Ropero, su esposa, hermano, la esposa, hermano Elides Ropero, hermana Diana de Ropero, vive el Señor. Son bendecidos la iglesia, por la misericordia del Señor. Ustedes pastoren allí, hermano, les siga dando la gracia al Señor. Y así a cada hermano, la hermana Pastora Rosa, la hermana Adelis, el Señor, la hermana Andrea allí, gloria al Señor, hermana Andrea, allí en Corralito, gloria al Señor, y cada uno de ustedes allí son bendecidos por el Señor Jesucristo. Nosotros aquí también le amamos, gloria al Señor, le respetamos, le queremos a todos ustedes en el Señor Jesucristo. Nuestra amiga Andrea allí Gutiérrez, Dios le bendiga poderosamente. Gloria al Señor, hermano Cachay, que Dios le va a seguir sanando ese corazón, el alma, el espíritu, la mente, todo, hermano. Su cuerpo ya se fue tocado. Hermano Jason Cachay, el Señor, que Dios le bendiga, hermano, por esas poderosas recargas que también usted ha puesto allí. Que Dios te bendiga tu parte, tu aporte, tu economía. Dios le siga bendiciendo, hermano Daniel, hermana Vicky, su niña, todos allí, maravilloso el Señor. De una manera grande, hermanos, vive el Señor para siempre, cada hermano, cada vida, en los diferentes lugares del mundo. Vive el Señor. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso, el Dios de la gloria, Padre amado. Dios mío, te adoro, te bendigo y te doy la gloria. Tú eres maravilloso, Rey de gloria, Padre amado. Dios mío, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Padre. Dios mío, presento delante de ti, Padre, en esta hora, todos los enfermos, Dios mío, que hay, Padre amado. Los enfermos que han estado padeciendo con el COVID-19, Dios mío, están en tus manos, Padre amado.
En esta hora, Dios del cielo, Padre, rompe esas cadenas, toda ligadura, toda atadura, toda opresión demoníaca, toda obra del diablo se venga a tierra en el nombre de Jesús, Dios mío. Personas que están en la UCI, Dios mío, Padre amado. Oh, maravilloso el Dios de la gloria, Padre. Gente que están en las casas, que se sigan, Dios mío, curando lo más pronto posible, Padre amado. Gente que están en cuidados intensivos, Señor amado. Gente que está en la UCI, Padre amado. Y otras clases de enfermedades. Ese hombre con ese dolor, esa situación, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Pasa su mano poderosa, su mano gloriosa, Padre amado. Sanando esa vida, Dios del cielo. Sanando, Dios mío, ese corazón, ese soplo, ese problema respiratorio. Ese problema, Dios mío, Padre amado. Dios mío, Dios de los cielos, en las venas. Problema, Dios mío, de artritis. Problema en la cabeza, Padre amado. Todo síntoma se ve de repente celebrar, se va a tierra, Dios mío, Padre amado. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Pasa su mano poderosa sobre esa vida, sobre ese hombre, sobre esa mujer en esta hora, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesús, Dios mío, Padre de la gloria. Rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras, esas ataduras. En el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra. Todo espíritu de muerte, Señor, reprende en esta hora. Dios mío, se va por tierra toda obra del diablo, brujería, hechicería, santería, todos los demonios inmundos. Todos esos babalados del demonio se han reprendido en el nombre de Jesús. Toda el diablo se va a tierra, se escoyunta, se va por tierra en el nombre del Señor Jesucristo. El altar de brujería, altar de demonios, se va a tierra, se explota, se revienta en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, Rey de gloria, Padre amado. Queme esa inmundicia con el poder de tu palabra, Rey de gloria, Padre amado. Dios mío, glorifícate poderosamente en esta hora, Padre. Dios mío, Dios de los cielos, reprende esa miseria, reprende esa ruina, reprende esa pobreza. En el poderoso nombre de Jesús, aleluya, Padre amado. Dios mío, bendice, Padre, aparte los médicos, bendice a las enfermeras, enfermeros, Dios mío, bendice a la gente que trabaja en las calles, Dios del cielo, hogar de la familia, Padre amado, en el nombre del poderoso Israel, Dios de la gloria, Padre. Oh, maravilloso el que vive, el que reina, Padre de la gloria, Señor. Que Dios siga bendiciendo el departamento de Arauca, que lo siga cuidando y cubriendo con su poderosa sangre. Y permita a Dios que todo COVID-19 se vaya lo más pronto posible de nuestra población. La población de Arauca, de departamento, los pueblos donde esa inmundicia entró. Que el Señor haga que se desarraigue, se queme, se parta, se pudra. Que Dios bendiga a las autoridades, todas las que están allí, vive el Señor para siempre. Todos sean bendecidos por el Señor Jesucristo. Que nuestras poblaciones, lo que es el departamento de Arauca, el estado de Apure, allí que somos una sola, allí vive el Señor para siempre, una sola frontera, donde es una frontera se mueve para allí para acá, vive el Señor, que Dios guarde las fronteras en diferentes partes de nuestra nación venezolana, gloria al Señor, que toda esa inmundicia de ese COVID-19 se ha desarraigado, quitado, cortado, en el nombre de Jesús, por el poder de esa palabra. Dios bendiga a la hermana Mary. Dios bendiga también a la hermana Marisol, Dios bendiga a hermano Olivardo, también por ese aporte, hermano Olivardo, que Dios lo siga bendiciendo, por el Señor para siempre, y así cada vida, hermano, que es una bendición grande, que se les multiplique todo lo que han puesto, porque gracias a Dios primeramente, y a ustedes que han aportado allí, vive el Señor para siempre, y que se puede transmitir un mensaje, una palabra, alguna de esas palabras, Dios allí hará lo que tenga que hacer con un hombre y una mujer allí, en una situación fuerte, difícil. Una palabra es lo que Dios necesita para cambiar el rumbo de una persona, una palabra es la que Dios nos ha cambiado a nosotros. Gloria al Señor, no de pronto todo el tema, 1 hora, media hora, 40 minutos, una palabra nada más cambia nuestra mentalidad. Y con esa palabra estamos convertidos a Cristo. Y esa palabra nos lleva, nos anima, nos da el oxígeno, nos da esa palabra Dios. Con esa palabra nos cambia el rumbo. Y por eso estamos acá, del Señor, y a los hermanos que siempre están pendientes cuando ellos allí vive el Señor, porque acá en este momento acá no tenemos allí una antena en Wi-Fi, no tenemos internet, pero a través de los datos, con los datos se puede transmitir al mundo entero y Dios le bendiga a los pastores, hermanos allá en Cúcuta, hermana Yuleide, hermano Alirio, pastor, allí vive el Señor para siempre, allí todos sean bendecidos del Señor. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios. Y seguimos en victoria, hermano, seguimos en victoria, hermano Rubén Darío, seguimos en victoria allí. El Señor nos da la victoria. La victoria es nuestra. El Señor pelea otras batallas y Él nos da la victoria. Gloria a Dios. Seguimos en contacto, seguimos hacia adelante. ¿Está por ahí Giovanni y Yarisa? ¿No está por ahí? ¿No está por ahí? Maravilloso Dios. No, ya. Falta para... Ya de transmitir ya. Vive el Señor. Maravilloso el Dios de la gloria. Que Dios
que siga guardando a ustedes. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Hasta ahora les amamos y les apreciamos en el Señor. ¿Se alcanza a mirar todas las letras ya, Nazaret? Ponlo más así. Estamos enviando y transmitiendo. Estamos, si hay unos anuncios, unas personas que saludaron para... Ruth, amén. David Álvarez, gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga poderosamente. Milton Montealegre, amén. Dios bendiga. Amén, hermano Milton Montealegre y hermana, creo que hermana Ruth Albarracín, creo que ya los hermanos, sí. Ajá. Sí, hermano, entonces la niña está leyendo allí. Mi niña, la niña acá, gloria al Señor. Entonces, no, porque está la claridad, entonces no se mira muy bien, pero sí, hermanos, de todas maneras, muchas gracias. Un abrazo fuerte, hermano Milton, hermana Ruth, todos allá en Cúcuta, hermanos, les guarde, les bendiga poderosamente. Y así cada uno de ustedes, hermanos, seguimos esperando cada día también que para hacer oraciones también por sus hogares, por sus familias, que Dios es el que sana, Dios es el que liberta. Dios es el que restaura la vida de las personas. Hasta otra nueva oportunidad, hermanito. Me les bendiga y me les guarde.